Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. No sé a qué hora esté viendo este video, pero espero que se encuentre muy bien. Hoy, junto con mi grupo compuesto por Ana Álvarez, Rocío Rivas, Agustina Villagrán y yo, Carla Prieto, que les habla, le presentaremos nuestro análisis estadístico de los alumnos UNAP en época de pandemia. En Chile, al igual que todo el resto del mundo, se ha visto realmente afectado por la gran pandemia mundial que estamos atravesando actualmente. Tras ello, como alumnos decidimos enfocar nuestra investigación al cómo viven la pandemia los estudiantes del UNAP. Nuestro principal objetivo de esta investigación fue realizar un análisis estadístico en profundidad de los datos procedentes de la encuesta realizada a 50 alumnos del UNAP mediante un formulario creado a través de Google Forms, y a partir de esa metodología de estudio se basó en explicar teórica y matemáticamente las opiniones de los encuestados bajo una serie de preguntas propuestas por nuestro grupo de trabajo, de las cuales buscamos saber la cantidad de personas vacunadas por familia, el nivel de satisfacción de acuerdo a las medidas tomadas por el gobierno, en qué región reside, el ingreso per cápita y el número total de personas que residen en el hogar del encuestado. Y a raíz de esto determinas las variables más relevantes según la estructura o dimensiones a analizar y representar las opiniones de los estudiantes de la UNAP de la manera más completa posible. Nuestro principal paso, a raíz de lo dicho, fue la creación de tablas de frecuencias, separando cada pregunta y clasificando el tipo de variable en el estudio respectivamente. Y para que esta información fuese representada de la manera más fácil, se crearon gráficos, de los cuales hablaremos en esta ocasión. Dependiendo de la situación país y el grado de variación que hay entre la vivencia de esta pandemia entre regiones, nuestra primera pregunta se basó en saber de qué región provenía el encuestado, mediante una variable cualitativa nominal, con la pregunta siguiente: ¿en qué región residen los estudiantes? Como podemos apreciar en el gráfico circular en nuestra pantalla, un 2% equivalente a una persona vive en la región de Antofagasta, otro 2% equivalente a una persona vive en la región de Coquimbo, otro 2% equivalente a una persona vive en la región de Arica, un 4% equivalente a 2 personas vive en la región del Maule, un 6% equivalente a 3 personas vive en la región de Valparaíso y por último un 84% equivalente a 42 personas vive en la región metropolitana. Lo que nos lleva a decir que nuestro estudio estará principalmente enfocado en los alumnos que viven en la región metropolitana, ya que es el dato más repetitivo dentro de los preguntados. Como grupo, realizamos un estudio de datos con el fin de conocer y analizar las diferentes respuestas producto de la crisis sanitaria que se vive hoy en día. Por lo mismo, decidimos enfocar nuestras preguntas para poder conocer la opinión y la situación que se está viviendo en pandemia. Este estudio se llevó a cabo con el fin de saber el grado de satisfacción de los estudiantes del UNAP respecto a las medidas sanitarias implementadas por el gobierno mediante una variable cualitativa ordinal con la pregunta a continuación. ¿Están de acuerdo los alumnos con las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno últimamente? Como se visualiza en el gráfico de barras que pueden ver en sus pantallas, logramos apreciar que la opción "muy de acuerdo" tuvo el menor número de respuestas con una cantidad de 2 personas, equivalente a un 4% del total de los encuestados. Luego está la opción "de acuerdo" con 11 personas, igual al 22% de las respuestas. Le sigue la elección "ni acuerdo ni en desacuerdo" con 13 personas, proporcional a un 26% de las respuestas. Asimismo, se encuentra la opción con el mayor número de respuestas, "en desacuerdo", con 16 personas, igual al 32% de las respuestas. Y finalmente la opción "muy en desacuerdo", con una respuesta de 8 personas, lo que equivale al 16% de los estudiantes encuestados del UNAP respectivamente. Por lo que podemos ver de manera clara que la opción con el mayor número de respuestas dicen estar en desacuerdo, en tanto que la opción con el menor número de respuestas dicen estar muy de acuerdo. Por otro lado, lo que podemos concluir a partir de los resultados de esta pregunta es que al menos un 48% de los encuestados no considera apropiadas las medidas establecidas por el gobierno para afrontar la situación actual de pandemia, mientras que un 26% sí las considera apropiadas. Esta pregunta se realizó con el fin de saber la cantidad de personas que viven con el alumno en su hogar por medio de una variable cuantitativa discreta, realizando la pregunta que pueden ver en pantalla. ¿Con cuántas personas viven los alumnos? Al igual que en la diapositiva anterior, tenemos un gráfico para representar los resultados obtenidos a partir de la encuesta, donde un 16% de los alumnos viven con 2 personas en el hogar, lo que equivale a 8 respuestas del total. Le sigue un 22% que viven con 3 personas, igual a 11 respuestas.
Luego, un 40% viven con 4 personas, proporcional a 20 respuestas. Un 14% viven con 5 personas, igual a 7 respuestas. Y finalmente, un 8% vive con 6 personas en su hogar, equivalente a 4 respuestas. Por lo que en este caso podemos deducir que un 22% de los alumnos encuestados viven con 5 o 6 personas en su hogar. A continuación, se realizó esta pregunta con el propósito de conocer la cantidad de personas vacunadas contra el COVID-19 en el hogar del alumno, a través de una variable cuantitativa discreta, donde se hizo la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas de su familia ya están vacunadas contra el COVID-19? En la presente imagen se logra explicar de forma ilustrativa los resultados obtenidos, donde se puede inferir que un 16% del total de los encuestados equivale a 0 personas vacunadas, con 8 respuestas, seguido de un 28% igual a 1 persona vacunada, con 14 respuestas, luego un 34% proporcional a 2 personas vacunadas, con 17 respuestas, por último, con un 22% de los encuestados equivale a 3 personas vacunadas, con 11 respuestas del total de los alumnos de la UNAP, como se logra ver en el gráfico. En esta ocasión, en base a los resultados que se arrojaron, podemos decir que se logra ver una situación positiva en esta difícil crisis sanitaria en la cual nos encontramos, ya que un 84% de los familiares de los alumnos encuestados ya están vacunados contra el COVID-19, mientras que un 16% dicen que aún ningún integrante de su familia está vacunado. Bueno, esta pregunta la realizamos para conocer los ingresos de los alumnos de la Universidad Andrés Bello, por medio de la variable continua, y así realizar la pregunta: ¿cuál es el ingreso per cápita de su hogar? En esta diapositiva nos encontramos con un gráfico de puntos y líneas, a través del cual podemos inferir que 6 alumnos respondieron que tienen un ingreso per cápita de entre 0 a 200.000 pesos, lo que nos indica el 12% del total de la muestra. 9 contestaron que tienen un ingreso de entre 200.000 a 400.000 pesos, siendo el 18% del total de la muestra. 10 contestaron que tienen un ingreso que se encuentra entre los 400.000 a los 600.000 pesos, siendo el 20% del total de la muestra. 9 contestaron que tienen un ingreso entre 800.000 a 1.000.000 de pesos, siendo el 18% del total de la muestra. Y por último, 10 alumnos contestaron que tienen un ingreso entre 1.000.000 y 1.200.000 pesos, siendo el 20% del total de la muestra. Es por esto por lo que podemos deducir que la mayoría de los alumnos tiene un ingreso de entre 400.000 a 600.000 pesos o entre 1.000.000 a 1.200.000 pesos. Esto es debido a que esto es un gráfico bimodal y corresponde al 40% del total de la muestra. Medidas de tendencia central. Para el gráfico 1 y 2 no pudimos hacer el cálculo de estas medidas, ya que son variables cualitativas. En el gráfico número 3 tenemos que la media, los estudiantes de la UNAV en promedio viven con 3,76 personas en su hogar. En la mediana, el 50% de los alumnos de la UNAV vive a lo más con 4 personas. Y en la moda, el número más frecuente de personas en el hogar es de 4. En el gráfico número 4 tenemos que la media, los estudiantes de la UNAV en promedio tienen 1,62 personas vacunadas en su hogar. En la mediana, el 50% de los estudiantes de la UNAV tiene a lo más 2 personas vacunadas en su hogar. Y en la moda, la cantidad más frecuente de personas vacunadas en el hogar fue de 2 personas. En estos dos gráficos podemos notar que la mediana y moda son el mismo valor y que la media es un valor que se le aproxima bastante. Esto es debido a que entre los valores estudiados no existe una gran diferencia, por lo que podemos concluir que estamos una muestra homogénea. En el gráfico número 5 tenemos que en la media los estudiantes de la UNAV en promedio tienen un ingreso per cápita de 632.000 pesos. En la mediana, el 50% de los alumnos de la UNAV tiene a lo más 600.000 pesos chilenos de ingreso per cápita. Y en la moda, cabe destacar que esta tabla es bimodal, es decir, cuenta con dos modas. Los ingresos más frecuentes son 440.000 pesos y 1.018.181 pesos chilenos. En este gráfico, la media y la mediana son valores similares, pero la moda, al ser bimodal, posee dos modas que no se asemejan a los otros valores. Y esto es debido a la diferencia que existe entre los valores estudiados, siendo así una muestra heterogénea. Para la tabla número 2 nos preguntamos cuál es el porcentaje de las personas que están en desacuerdo con las medidas tomadas últimamente por el gobierno. Al ser una tabla de datos no agrupados,
debemos ubicarnos en la columna de frecuencia relativa de la variable en desacuerdo. El porcentaje de los estudiantes de la UNAV que están en desacuerdo con las medidas es del 32% del total de la muestra. En la tabla 3 preguntamos ¿cuál es el porcentaje de alumnos de la UNAV que vive con más de 4 personas? Esta, al igual que la anterior, es una tabla de datos no agrupados. Se deben sumar las frecuencias relativas de los alumnos que viven con 5 y 6 personas y el resultado da un total de 0,22 y eso corresponde al 22% del total de la muestra. En la tabla 4 nos preguntamos cuál es el 40% de las personas que tienen un mayor número de familiares vacunados. El 40% de los alumnos de la UNAV encuestados que tienen un mayor número de familiares vacunados es de al menos 2 personas. Y para finalizar, en la tabla número 5 de ¿cuál es el porcentaje de alumnos de la UNAV que tienen un ingreso mayor al promedio de datos? Tenemos que el 48,08% de los alumnos de la UNAV tiene un ingreso per cápita de al menos 632.000 pesos chilenos. Hola, yo soy Rocío y hoy les voy a presentar las medidas de dispersión. Estas medidas miden la distancia promedio que hay entre los datos y la media. Hay tres que se usan con mayor frecuencia, que es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Al igual que las medidas de localización, las tablas 1 y 2 son variables cualitativas, lo que significa que no tienen media ni mediana para poder realizar los cálculos correspondientes. En la pregunta 3, para determinar la varianza, primero hay que definir de dónde provienen los datos. En este caso, los datos son muestrales. La varianza de las personas que viven en el hogar es de 1,2882 unidades de medida al cuadrado. La desviación estándar es de 1,1350 personas. Y estos datos por sí solos no nos entregan mucha información, pero nos sirve para poder calcular el coeficiente de variación. En este caso el resultado es 30,1862%, por lo tanto la muestra es heterogénea ya que es mayor a 30%. Para la pregunta 4, la varianza de las personas que están vacunadas en el hogar es de 1,0159 unidades de medida al cuadrado. La desviación estándar es de 1,0079 personas y el coeficiente de variación es de 62,2160% y se considera que la muestra es heterogénea. Para la pregunta 5, la varianza del ingreso per cápita del hogar es de 116.914.285.714,29 pesos chilenos al cuadrado. La desviación estándar es de 341.927,3106 pesos chilenos y el coeficiente de variación es de 54,1024% y también se considera que es una muestra heterogénea. Siempre es más conveniente una muestra que tenga menor dispersión, es decir, que sea homogénea. En este caso no lo es. Ya, las medidas de asociación sirven para indicar cómo se relacionan dos variables entre sí. La covarianza indica el tipo de relación y el coeficiente de correlación indica la fuerza o magnitud de la relación. Para esta sección se define X como la cantidad de personas que viven en el hogar e Y como la cantidad de personas que están vacunadas con el COVID por familia. En la covarianza solo nos interesa saber si el resultado es positivo, negativo o cero. En este caso nos dio 0,2743, lo que significa que las variables están relacionadas de manera positiva. Es decir, las dos variables se comportan de igual manera, o las dos suben o las dos bajan. En el coeficiente de correlación sirve para saber cuánto influye una variable sobre la otra. El resultado nos dio 0,2398 y podemos decir que la magnitud de la relación de las variables es baja. Y por último, para sacar la regresión lineal de las variables x e y, se debe crear una recta lineal con respecto a los puntos anteriormente determinados. En este caso se determinó la x igual a 4 y la y igual a 1. Los determinantes a y b dieron 0,8194 y 0,2129 respectivamente. La recta lineal queda finalmente como y es igual a 8194 más 0,2129x con pendiente positiva. Sin embargo, el coeficiente de determinación resultó ser menor a 0,7, por lo tanto esta recta no es confiable para hacer una estimación. Y a modo de conclusión, podemos decir que las preguntas formuladas para los 50 alumnos de la UNAV sirvieron para conocer la situación actual de las familias de los alumnos de acuerdo a la pandemia y el plan de vacunación llevado a cabo por el gobierno. El 84% de los encuestados de la región metropolitana y el 32% están en desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno. Por otro lado, tenemos que el 51,92% de los alumnos tiene un ingreso menor que el promedio. Y
para finalizar, la relación de las variables del número de personas viviendo en el hogar y la cantidad vacunada es positiva, pero la muestra tiene una gran dispersión de datos, lo que dificulta una estimación de datos confiable. Y así es como damos término a nuestro trabajo. Muchas gracias por ver.